Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar Renuévame, Señor Jesús, dice este coro. Y vamos a, mientras cantamos, pensar qué es lo que el Señor tiene que renovar dentro de nosotros mientras estamos escuchando la palabra de Dios. ¿En qué camino estamos, hermanos? Amén. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. El corazón de tus hijos, quieres un corazón sincero, contrito y humillado, Señor. Que si en este momento, Padre amado, estamos quizá fallándote, quizá nos estamos olvidando de tu presencia, Señor, quizá todos los días acudir y mirarte, Padre, y pedirte que tú siempre estés a nuestro lado, Señor, te pedimos perdón por nuestra indiferencia hacia tu palabra, por nuestra indiferencia, Señor, a por lo menos escuchar una prédica al día, Señor, o por lo menos agarrar la palabra de Dios y leer a nuestra familia, a nosotros mismos, Señor. Perdónanos por ser así, Señor. Renueva nuestro corazón siempre, Padre. Así como hoy hemos escuchado, entrar a una puerta estrecha no implica estar ahí, sino una transformación completa, Señor. Transforma nuestro ser, Padre mío. Transforma nuestro corazón. Haz que entendamos, Señor, lo que realmente significas en nuestra vida, en esta vida en la que estamos también viviendo, Padre. Por eso te decimos, Señor, una vez más y con todo nuestro ser: Señor Jesús.
Canta con todas tus fuerzas. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Díselo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser
De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme con tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme con tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Amén, hermanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Comentarles que la anterior no estaba porque estábamos en Cochabamba con mi esposa. Fuimos de trabajo. Surgió así rápido y como en este tiempo hay que aprovechar cualquier movimiento económico, nos fuimos. Pero les comento que este viaje no ha sido tanto por el negocio, por lo que queríamos hacer. El Señor había tenido algo para mí bien, bien especial. Conocí a una persona que me ha empezado a contar de mi papá. Yo la verdad nunca le he conocido a esa persona, primera vez que la he visto. Pero ella le había conocido a mi papá desde que era jovencito. Y ha empezado a contarme de las cosas que él hacía cuando ella era pequeña, ¿no? Y una cosa muy, muy importante que me contaba era que dice que su papá había tenido problemas con la iglesia, ¿no? Y había decidido irse de la iglesia, ¿no? Y resulta que mi papá, Pastor Roberto, cuando él estaba decidiendo, dice, no, me voy a ir, me quiero ir, y estaba peleando con los hermanos, dice que mi papá se hincó, levantó las manos y le había dicho, hermano, no te vayas, no hagas estas cosas, porque el Señor, si tú abandonas al Señor, si tú haces tu capricho, el Señor te va a cobrar. Pero dice que este hermano se fue nomás, ¿no? Se fue con toda su familia. Y resulta que ella nos dice ahora, mira, así como ha dicho tu papá, si te alejas del Señor, el Señor te va. Si te sales con tu capricho, el Señor te va a sacar, te va a castigar, te va a hacer responder, te va a disciplinar. No es castigar la palabra, es disciplinar. Y resulta que ella dice, y así siempre ha sido, dice. Ha empezado a vender sus propiedades, a perder sus negocios, a perder todo, su papá. Y así ha empezado a caer, ¿no? Así siempre dice que ha ido pasando. Y ella dice, pero lo que ha predicado tu papá, lo que predicaba en ese tiempo, cuando yo era pequeñita, dice, no sé, unos 7 años, 8 años, se me ha quedado en mi corazón clavado, dice, clavado. Siempre me recuerdo de él, siempre hablo con mis hijas de él, siempre les cuento que el pastor me enseñaba esto, y en ese momento sus hijas dicen, el famoso Pastor Roberto, dice, él es su hijo, dice, sí, hoy tu papá es famoso aquí, no lo conocemos, pero es famoso. Y yo les decía, me ponía a pensar, hermanos, yo decía,
que lo importante para los cristianos, hermano, no es cuán grande sea la iglesia que tienes, no es importante cuántos años hayas pasado peleando, tal vez luchando, predicando, estadios hayas llenado, no es importante eso. Lo importante es cuando hablas tú, hermano, llega una semilla al corazón de las personas. Y esa semilla no queda en vano, queda ahí. Y llega el momento en que empieza a germinar. Y cuando germina, esa persona vuelve al Señor. Amén. Y esta señora nos contaba y nos decía, cuando he tenido problemas, dice ella, sus negocios grandes, aquí en el Alto, negocios grandes, tiene una casa de 3 pisos ahí en la tranca de Río Seco. Y tenía yo mis negocios y tenía harto dinero, tenía 3 autos, tenía puestos en la 16 de julio, tenía tantas cosas, dice. Pero de pronto algo le entró a su esposo, algo le entró, la envidia a las personas, empezaron a hablar mal de ella, su esposa empezó a molestarle, a quitarle el dinero, a buscar por qué estás. Había gente que empezó a meterle a su esposo ideas y su esposo empezó a decir, vos nomás manejas la plata, ahora yo voy a manejar, ¿por qué sales a tal hora? ¿Por qué hablas con tal persona? Y empezó ahí. De todo lo que bien que estaba yendo, empezó a caer, empezó a tener dolor, angustia, ya no sabía qué hacer, dice ella. He tenido que, de tanto dinero que manejaba, de todo lo que yo tenía, he tenido que levantar la mano y decir, dame para el almuerzo, dame para la verdura, dame para la carne, cosas que yo no estaba acostumbrada, dice. Ha sido grave, no sabía qué hacer, he empezado a caer, dice. Mis hijas también. Y resulta que en un momento me he acordado, dice, de lo que mi papá le había hablado. Le había dicho que nosotros somos personas, los cristianos somos personas que estamos con el Señor, que nosotros podemos salir adelante porque el Señor pelea nuestras batallas, porque el Señor nos libra de nuestros males. Y dice que ha empezado a vender papel higiénico, ha empezado a vender chuño, ha empezado a vender, dice, tunta. Esas tuntas que tenía en mi cocina ahí guardados, eso he sacado a vender, dice. Y con eso me he hecho un poco de capital y he vendido esto y he vendido el otro. Y nada. Ha ido creciendo, ha ido bendiciéndole el Señor. Siempre me acordaba, siempre me entregaba al Señor, siempre le pedía. Y resulta que después ya ella misma, ya con su dinero, porque este hombre ya había despilfarrado su plata, había perdido los negocios, estaba ya en deudas, había habido varios problemas. Ella ya es la que decía, yo tengo plata, tú sabrás, mi plata, tu plata. Y se fue a Cochabamba, dice, y compró una casa y empezó otro negocio allá. Ahora su esposo falleció, pero ella como viuda, sus hijas profesionales que han estudiado en la EMI, que están estudiando en la Univalle, y realmente el Señor cómo levanta, hermano. Y esto quisiera leerles, Salmos 34, 19, 22, para que nosotros también nos levantemos y pensemos también en que el Señor está siempre con nosotros, amén. Salmo capítulo 34, versículos 19 al 22, amén. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados los que en él confían. Amén. En este tiempo, hermanos, lastimosamente en las iglesias, lo que nos decía el hermano Roberto, te hablan de la prosperidad humana, el ser humano primero. Y agarran un versículo bien especial, dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo toman como si todo pudiésemos hacer. No importa cómo, puedo tener gran prosperidad económica, no importa si estoy estafando, si estoy mintiendo, si estoy engañando a alguien, si estoy pisoteando a otro, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo sacan de contexto y dicen que el cristiano
no tiene que tener penas, no tiene que tener problemas. El cristiano incluso dicen que no tiene que tener ni enfermedades. Un tiempo ha entrado cuando yo era muy joven, ha entrado a la iglesia eso. Y los hermanos tenían pena de ir al médico, tenían vergüenza de decir que están enfermos. ¿Por qué? Porque somos cristianos, se supone que el Señor nos ha curado, ¿cómo vamos a decir que estamos enfermos? No, Pablo estaba enfermo, ha muerto enfermo, tenía una llaga, dice que tenía un aguijón en la carne que lo molestaba, que le reducía sus capacidades. Y 3 veces le había pedido al Señor: Señor, quítame, quítame, quítame. Y el Señor le dijo: no te lo voy a quitar, que te baste mi gracia, mi regalo. No te lo voy a quitar, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando eres débil, a mí me sirves. Porque cuando eres débil se manifiesta mi poder. Porque los débiles, dice ahí otra palabra, diga el débil, fuerte, fuerte soy. ¿Por qué? Porque no soy yo el que está trabajando, no soy yo el que está sufriendo. O sea, yo soy yo el que estoy sufriendo, pero no soy yo el que te saca adelante. Es Cristo quien se glorifica. Es Cristo el Señor quien empieza a manifestarse. Amén. Dice en el versículo 19: muchas son las aflicciones del justo. ¿Quiénes son los justos? El diccionario te dice que son los íntegros, perfectos y rectos. ¿Quiénes son íntegros, perfectos y rectos aquí? Nadie. No, nadie es justo. Nadie podríamos ser llamados justos. Pero somos justificados. Justificar significa imputar. Es una palabra judicial. Yo le voy a poner la justicia de otro a esta persona que no es justa, que no se merece, pero hay alguien que ha pagado su deuda, hay alguien que ha venido y ha cubierto su pecado, hay alguien que ha venido y con su sangre ha comprado, ha pagado el precio de su libertad. Y cuando nosotros el Señor nos dice que somos justos porque estamos revestidos de Cristo, porque estamos bañados en Él. Amén. Entonces la justicia que nosotros mostramos no es nuestra propia justicia, es la justicia de Cristo que nos ha regalado. Amén. Por eso es gracia, es un regalo inmerecido. En el Antiguo Testamento, hermanos, ser justo se describe de esta manera. Salmo 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Ese es un justo, que no se ha sentado con los pecadores, dice, ni ha andado con ellos, que no ha andado en consejos de malos, y que no se ha sentado en la silla de los que hablan mal del Señor, de los que lo avergüenzan, de los que hacen malas cosas. Ni siquiera se ha sentado, sino que la ley de Jehová, que es la palabra del Señor, es su delicia, y todos los días medita día y noche en él, en eso. Dice que ese es el verdadero, es un justo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros hemos sido declarados justos porque el Señor nos ha justificado. Amén. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando nosotros hemos aceptado al Señor, cuando hemos decidido creer en Él, hemos sido justificados, y el Señor nos ha revestido ¿de qué? De sabiduría, de justificación, de santificación, de redención. Amén. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su gracia, por ese regalo inmerecido, nosotros hemos, dice, justificados gratuitamente. No hay obra que nosotros hayamos hecho para ser justificados. No hay nada que nosotros podamos pagar.
No hay nada que nosotros podamos tener para que al Señor diga, bueno, ya, gracias a esto te estoy justificando. No, es gratuito. No hay un monto de dinero, no hay algo que nosotros podamos alcanzar para poderle pagar al Señor eso. Por gracia, por gratuidad nos ha regalado esa justificación, amén. Entonces nosotros somos los justos, y dice, muchas son las aflicciones del justo, y también dice, pero de todas ellas la librará Jehová. El justo, el que es ya justificado, el cristiano mismo, dice, muchas son las aflicciones. No dice pocas, no dice una, no dice 10, dice muchas. Y el cristiano tiene que tener aflicción. A veces hay aflicciones de la familia, hay aflicciones de pérdidas de seres queridos, hay aflicciones en el trabajo, hay aflicciones tantas, muchas son las aflicciones del justo. Muchas veces nos han vendido en las iglesias de que una vez que entras a la iglesia todos tus problemas se van a solucionar. Y eso no es verdad. Prácticamente a veces mentimos nosotros cuando les decimos, no, entrégate al Señor y vas a ser feliz. Sí vas a ser feliz, pero de otra manera. No significa que no vas a tener problemas, van a haber, e incluso se van a incrementar tus problemas, porque los que te querían te van a empezar a odiar. Amén. Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio del Señor, tenemos que decirle, vas a entrar por una puerta estrecha, vas a entrar desnudo, vas a entrar a un lugar donde todos te van a odiar. Al Señor Jesucristo lo han odiado, a Pablo lo han odiado, los han querido matar. Y si tú vas a predicar lo mismo que predicaba el Señor Jesucristo, lo mismo que predicaba Pablo, ¿qué te corresponde? Igual te van a querer matar. Esa es la verdad, ese es el Evangelio del Señor, amén. Dice, muchas aflicciones tiene el justo. Pablo describía sus sufrimientos. En 2 Timoteo 3, 11 al 12 dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una promesa del Señor. Si tú vas a hacer lo que el Señor dice, si tú vas a predicar lo que el Señor tiene aquí, si tú vas a seguir los pasos de Pablo, de Pedro, vas a ser perseguido como ellos han sido perseguidos. Amén. Pero de todas ellas le librará Jehová, dice el versículo 19. Nosotros, hermanos, cuando estamos acompañados, ayudados, y el Señor nos liberta de nuestros problemas, tenemos que pedirle. No es que nosotros nos sentamos y decimos, bueno, es la voluntad del Señor y el Señor ya tendrá su voluntad. Sí sabemos que es Dios soberano y que estamos bajo su voluntad, pero Él quiere que nosotros pidamos, quiere que nosotros le roguemos, quiere que nosotros le entreguemos nuestras cargas, nuestros problemas, le digamos, Señor, tengo este problema, tengo esta situación que me está agobiando. Y quiere que le pidamos a Él, le supliquemos por la solución de ese problema. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que a veces puede ser que el Señor no responda como nosotros queremos que responda. Pablo le decía 3 veces, Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. En 3 ocasiones. Pero el Señor, ¿qué le ha contestado? No. Bástate de mi gracia. Amén. Dice Salmos 34, 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, dice. Salmos 71, 20 dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Confianza en el Señor. Salmo 34, 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libertó de todos mis temores. Salmo 34, 6 dice, este
pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Salmo 34, 17, ahí más arribita nomás dice, claman los justos a Jehová y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Clamar, pedir en oración, decirle, presentarle al Señor nuestros problemas, decirle, hemos caído en esta situación que yo no sabía, que yo no pensé que iba a caer esta situación, pero el Señor, yo te entrego esto, yo confío en ti, yo sé que tú tienes un propósito, y Él dirá si nos libra o no nos libra, pero en ambos casos nosotros tenemos que seguir siendo hijos de Dios. Amén. Dice el versículo 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Este versículo, hermanos, este salmo se llama un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque profetiza lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo cuando venía. Cuando el Señor Jesucristo ha sido crucificado, la costumbre de los romanos era quebrar sus pies con un combo, ¿no? Estaba crucificado y lo que hacían es agarrar un mazo, un combo, y le rompían los pies de un golpe. ¿Para qué? Para acelerar su muerte, para que no sufra. ¿No ve? Entonces, Jesucristo vino representando al Cordero de Dios que se comía en las Pascuas. ¿No ve? El Cordero que se comía en las Pascuas. Dice Éxodo 12:46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Son órdenes para pasar las Pascuas. En Números 19:12 dice lo mismo, no dejará del animal sacrificado para mañana, ni quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebración. Amén. El Cordero pascual que se comía en las fiestas de la Pascua tenía ciertos ritos que tenían que hacerse, y uno de los principales, no tenía que romperse ningún hueso, porque representaba la venida del Señor. A ese Cordero representaba al Cordero que era el Hijo de Dios. Amén. Cuando vino Jesús se cumplió. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era ese Cordero. Amén. Entonces, en Juan 19:33 también dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Les quebraban las piernas para que se acelerara su dolor y muriera, pero Jesús ya estaba muerto. Entonces, no le cortaron, no le reventaron los pies. Y eso no es por algo fortuito que ese rato ha pasado, sino porque ya estaba en Salmos, muchos miles de años antes, ya estaba previsto que no le iban a romper los pies. Amén. El propósito de Dios, hermanos, no puede ser quebrantado. En Juan 19:36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Estaba ya escrito que no iban a quebrarle los huesos, y simplemente era cumplir, porque el propósito de Dios, todo lo que el Señor ha dicho, no puede ser quebrantado. Nadie puede hacer otra cosa que el Señor no haya dicho. Amén. El versículo 21 dice, matará al malo la maldad. Hermanos, no es necesario que nosotros busquemos venganza, que nosotros busquemos resarcimiento de lo que nos hagan las personas, de lo que nos haga el malvado. El propio malvado muere en su propia maldad. Él mismo muere. Salmos 140:11 dice, el hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. En Proverbios 29:6 en la NBI dice, al malvado lo atrapa su propia maldad, pero el justo puede cantar de alegría. No es necesario, hermanos, que cuando nos caen problemas, cuando hay una persona malvada o muchas personas malvadas que nos quieren causar problemas, no es necesario que nosotros nos venguemos o que busquemos cómo hacerle daño también a esta persona.
ellos solitos se van a hacer daño. Su misma maldad los va a matar a ellos. Amén. El versículo 21 también dice, los que aborrecen al justo serán condenados. Estos que hacen maldades, hermano, a los que nosotros somos justos, justificados, a veces nos empiezan a odiar, nos empiezan a buscar problemas, nos empiezan a encontrar, no sé, recordar hasta nuestro pasado. Él hacía tal cosa, él hacía tal, era él un borracho, él era esto, él era el otro, él pegaba a su mujer, esto. Nos empiezan a encontrar varias cosas. Pero la palabra de Dios dice que no será hallado culpable el justo, el que ya ha sido justificado por el Señor. Amén. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Lo que pasa es, hermanos, que cuando nosotros no creemos en el Señor, dice que ya estamos condenados. No hay un juicio que va a haber. No hay un momento en el que nos van a decir, está bien, tú no has creído, o sea, tú te has portado mal, has hecho esto, has este otro y te vas al infierno. Dice que nosotros ya hemos nacido condenados, ya somos condenados. La única manera en que dejamos de ser condenados es cuando creemos en el Señor. Amén. Dice, el versículo 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos. ¿Qué significa redimir? Redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Otro concepto dice, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. ¿Y quién ha pagado nuestra vida con la muerte? Amén. ¿Quién ha pagado nuestra vida con la muerte? Jesucristo. ¿Con qué ha pagado? Con su sangre. Ya la deuda que nosotros teníamos con Jehová, con el Señor, ha sido pagada. Ya no somos condenados, hemos sido justificados y hemos sido redimidos. Amén. Hemos sido redimidos. Hemos sido dado, o sea, nos ha sido dado la libertad de esa esclavitud que teníamos al pecado. Amén. En Primera Reyes 1:29 dice, y el rey juró diciendo, vive Jehová, que has redimido mi alma de toda angustia, por cuanto en él esperaron. Los que esperan en él, dice que son redimidos toda su alma de la angustia. Salmo 71:23, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma la cual redimiste. Amén. Hay muchos pasajes en la palabra del Señor donde habla que nosotros hemos sido redimidos de nuestros pecados, hemos sido redimidos, hemos sacados de esa esclavitud, ha sido pagada nuestra deuda. Amén. Y el versículo 22 también dice, no serán condenados los que en él confían. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros ya estamos justificados, nadie nos puede decir o nos puede condenar. Pero aquí lo más importante es que necesitamos hacernos justificados por el Señor. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 3:17, dice, es mejor sufrir por hacer las cosas buenas, si es la voluntad del Señor, que por hacer cosas malas. Aquí tenemos que tomar en claro que en este mundo nosotros sufrimos, pero hay otros que sufren porque han hecho cosas malas, porque necesitan sufrir. Si alguien ha matado a alguien, tiene que ir a la cárcel y en la cárcel tiene que pagar sus pecados. Pero la palabra de Dios dice en 1 Pedro 3:17, mejor es sufrir por hacer lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Predicar la palabra del Señor, llevar la palabra del Señor. Esos misioneros que están en Afganistán en este momento, esas personas cristianas, los que han ido a predicar allá, ¿cómo estarán sufriendo? ¿Qué estará en su corazón?
van a ser perseguidos, van a ser pegados tal vez van a ser asesinados. Y lo que está pasando en Afganistán solamente es una muestra, es un botón de lo que el gobierno del anticristo va a tener acá, en el mundo entero. Ustedes están viendo cómo en Afganistán ya de pronto han entrado y han empezado a poner restricciones a las mujeres, restricciones de libertad, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, imponer su criterio, no hay libertad. Y esos mismos talibanes van a ir creciendo. Y ahora vemos los gobiernos comunistas que son de la misma, tal vez un poquito más recatados, no están con armas, pero tienen el mismo pensamiento, tienen la misma forma de ser, de imponer, de quitar libertades. Y quienes van a sufrir en ese momento somos los cristianos, porque nosotros predicamos libertad, predicamos amor, nosotros predicamos a un Dios que da respeto a las mujeres, que da alegría, predicamos un Dios que es puro y santo, y ellos no están de acuerdo con eso. Y en el momento en el que nosotros estemos en esos gobiernos y estemos predicando la palabra del Señor, vamos a ser perseguidos. Amén. Salmos 37:40 dice: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará. Salmos 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Con todo esto, hermanos, que quisiera concluir con 2 puntos. Sufrir, hermanos, no significa que yo, por lo mucho que sufro, voy a ser salvo. No es una condición para ser salvo sufrir. Hay he escuchado muchas iglesias, incluso la iglesia católica, ¿no?, que hacen con las monjas, con los curas, con los monasterios. Hacen un voto de pobreza. No tienen derecho a tener nada. Todo es de la iglesia católica. Hasta la cama donde están echados es de la iglesia católica. Hay muchos monjes que se andan sonando la espalda, ¿no? Sufro. Las monjas lo mismo, ¿no? Tienen un voto de pobreza. No pueden tener nada, no pueden disfrutar de comer algo bueno, no solamente lo que pueden. Ellos piensan que haciendo sufrir al cuerpo, teniendo un sufrimiento, no sé, de frío, de hambre, no sé, con eso ya se van a salvar. No es un requisito salvar, pero sí, no es un requisito sufrir, pero sí el cristiano sufre. Y cuando sufre tenemos que entregarlo al Señor, y el Señor nos va a ayudar, Él nos va a liberar, nos va a libertar de ese sufrimiento. Tampoco, hermano, sufrir es una señal de estar con Cristo. No porque estás sufriendo mucho significa que ya, es un hijo de Dios, sufre mucho. No es que cuando alguien sufre mucho dice, no, yo por el Señor estoy sufriendo. Tampoco es señal. Eso tenemos que quedar claro. Tampoco es que cuando sufres mucho o cuando sufres harto significa que el Señor te está haciendo sufrir. No. El Señor nos ha prometido que nosotros vamos a vivir tranquilos y felices, amén. Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice que el Señor es la vid y nosotros somos las ramas, los pámpanos. Y dice que aquello que no lleva fruto, que no da algo bueno, lo corta y lo echa al fuego. Pero la rama que lleva fruto, no es que también lo deja ahí, lo limpia, lo poda, le va quitando las cosas malas, le va cortando las ramitas, las pequeñas hojitas que están marchitas, que le van a quitar alimento al resto de la rama, y lo va podando. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto todavía.
Y la forma que Dios tiene para podar muchas veces son aflicciones, son enfermedades. Muchas veces el Señor nos da algo para que nosotros no pequemos. En Pablo, cuando tenía este problema del aguijón en la carne, más adelante, más arribita dice, y me fue dado un mensajero de Satanás para que no me envanezca, para que no me enorgullezca por todo lo que el Señor le había mostrado. A Pablo el Señor le ha mostrado cosas que no le ha mostrado a los demás discípulos, y él tranquilamente por toda la educación que él tenía, por todo el currículum que él tenía, se hubiese levantado, se hubiese enorgullecido, hubiese dicho: yo soy el mejor de los apóstoles, yo soy el más capo, el más conocedor, el más sabio. Pero el Señor dice que le ha dado algo, alguien que le andaba abofeteando. Cada vez que decía o que pensaba yo soy bueno, ¡pa! Cada vez que decía yo soy el mejor, ¡pa! Y le andaba abofeteando. Y dice que, y aquí en nuestro mismo tiempo, cuando a alguien le abofetean, ¿le lastima mucho? No, más lo humilla que lastimarlo. El propósito de una bofetada no es tanto lastimarlo, es humillarlo. Y cuando la palabra de Dios dice que Pablo tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, significa que lo humillaba cada vez que él quería enaltecerse. Porque nosotros, hermanos, como seres humanos, tenemos tendencia a enorgullecernos de algo. Si yo predico mejor, ¡pa! Yo soy mejor, yo oro mejor, ¡pa! Yo soy sanador, ¡pa! El Señor dice que nos quita ese orgullo, que nos va bajando. Amén. Y Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ahora dirán 7 veces, otros pueden caer más, otros pueden caer menos. Aquí lo que quiere decir es que las veces que se cae un justo, esas mismas veces se levanta. Un justo no termina caído, no queda caído en el piso. Un justo el Señor lo levanta. Un justo, si cae 7 veces, las 7 veces se levanta. Si cae 100 veces, las 100 veces se levanta. Porque el justo está en las manos del Señor, y el Señor es el que lo libra. Amén. Por último, en Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Como les decía en 1 Pedro, dice: mejor es sufrir por hacer lo bueno, porque es la voluntad del Señor. Amén. Dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos justificados, glorificados. Amén. Si nosotros dice que padecemos lo que el Señor ha padecido, lo que Pablo ha padecido, lo que Pedro ha padecido, si nosotros predicamos la verdadera palabra del Señor, vamos a sufrir, nos van a perseguir, nos van a insultar, nos van a buscar cómo hacernos caer, pero de todo eso el Señor nos va a librar. Y cuando padezcamos y cuando suframos todo eso, nos debemos sentir alegres, nos debemos sentir contentos, porque estamos sufriendo angustia por causa de Él. Amén. Y no por causas propias nuestras, no por nuestras debilidades, no por nuestros errores, no por nuestros pecados, sino por causa de Él. Eso es lo que el Señor dice, que el justo tiene muchos problemas, pero que de todos esos problemas el Señor lo va a librar. Amén. Vamos a ponernos de pie.